Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su estudio del libro de Romanos que estamos haciendo cada miércoles. Está quedando grabado aquí en nuestro canal de YouTube, en Facebook. Te invitamos, si no has visto los anteriores videos, los puedes buscar. Hemos estado estudiando Romanos desde el capítulo 1, desglosado versículo por versículo, y de verdad que hemos aprendido muchísimo. Entonces, Amén. así que bienvenidos a esta nueva lección. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿no? Para Amén. poner esto en manos del Señor. Amén. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Tengan una bienvenida a este estudio del libro de la carta a los romanos. Claro que sí. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder aprender más de ti. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos ayude, Señor, a entender tu palabra, a comprender todos esos tesoros hermosos que tú nos has dejado, poderlos tener en nuestros corazones y vivirlos, Señor, para así parecernos cada día más, dar esos pasitos más a estar a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padrecito Bello, por todo lo que nos das. Quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como les decía, estamos estudiando esta carta de Romanos y hasta ahora hemos aprendido muchísimo sobre la doctrina cristiana. En la anterior lección hablamos de que Dios no es injusto al escoger a algunas personas para que cumplan su propósito y que nosotros, y lo único que tenemos que hacer, en vez de juzgar a Dios y estar pensando que Él es injusto y lanzando juicios, lo que debemos hacer es agradecerle por toda esa bondad que Él ha tenido con nosotros, por toda esa misericordia, ¿no? Amén. Veamos que Dios es bueno, que Él cumple sus promesas. Recordemos que cuando Él escoge a Abraham, vamos a volver a leer esa promesa para que nos ubiquemos en la promesa de Dios para la humanidad. Eso lo encontramos en Génesis 12 del 1 al 3, que dice así. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén. Entonces aquí está, si vemos, Dios cumple sus promesas y por medio de Abraham, esta promesa que acabamos de escuchar, Dios hace la nación de Israel, la escoge para que, para su propósito, los bendice, los protege siempre y por medio de esa descendencia de Abraham, bendice a todas las naciones de la tierra por medio de ¿quién? De Jesucristo. Como veremos en este día, el cumplimiento de esa promesa. Amén. Mire que recordemos que estamos leyendo o estamos estudiando el capítulo 9 y lo que es el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 se trata acerca de Israel, de la relación de Dios con Israel, y hemos visto en este capítulo 9 que Dios escogió a algunas personas para su propósito. Él no escoge personas para que se salven y a otros para que se vayan al infierno, no, es para que se salve. Ya la salvación, lo que nosotros creemos, con mucho respeto de todas las personas, de sus creencias, nosotros creemos que la salvación Dios nos la da a todos por igual, porque Él no hace excepción de personas y ya depende de la decisión que tome la persona. ¿Sí? No es que nosotros, que la salvación dependa de nosotros, no. La salvación nos la da Dios, Jesucristo, por medio del sacrificio en la cruz, pero Él da libre albedrío para que cada uno decida, acepte o no, igual que hizo con el pueblo de Israel. Bueno, hoy estaremos estudiando los restantes versículos de este capítulo, o sea que vamos a leer
de Romanos 9, del 25 al 33. Y a esa lección del día de hoy la hemos llamado la peor tragedia de la humanidad. Ese es el título de nuestra lección del día de hoy. Leamos un poco para entender mejor cuál es la peor tragedia que puede vivir cualquier ser humano. Romanos 9, 25 dice así. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios es maravilloso. Miren, en estos versículos nos está confirmando no solo la promesa hecha a Abraham, que ya leímos, sino que también a Oseas, donde bendice a los que en un principio no había escogido y ahora los escoge, los llama su pueblo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, como decíamos inicialmente. Y ese sacrificio es el que nos da la oportunidad hoy en día de ser familia de Dios. Mire que cuando Dios dice en Génesis 12, el 1 al 13, bendeciré al que te bendijere y maldeciré a quien te maldijere, y por medio de ti, de esa descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. En Oseas también nos confirma eso, porque dice a los que no eran mi pueblo, o sea, a los que no había escogido de antemano en un principio para ese propósito, ahora los llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se dijo que ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, vemos que no solamente lo confirma con Abraham, sino que también lo dice con Oseas. Recuérdense que Oseas fue el que tuvo una mujer que era prostituta, que ella lo dejaba y Dios utilizó esta pareja, digámoslo así, o a este profeta para que se casara con esta prostituta, precisamente para mostrarle al pueblo de Israel, porque recordemos que en esa época estaban divididos Israel y Judá. 10 tribus estaban con Israel y 2 estaban con Judá. Este profeta Oseas estaba en el tiempo donde estaba Daniel y todos estos profetas, pero estaba en el lado de Israel. Y entonces ese profeta, el Señor le dice, cásese con esta mujer, una mujer prostituta. Ella le tuvo hijos a él, pero ni siquiera eran hijos de él. Ella se iba y volvía. Y entonces el Señor utiliza a este profeta para decirle a Israel, mire, así como es esta mujer, así son ustedes conmigo. Yo les tengo paciencia, los he tratado con mucha paciencia, con mucho amor, y ustedes no han querido porque han desobedecido. Cada ratico ellos agarraban y colocaban otros dioses, adoraban otras imágenes, adoraban un mundo de cosas que Dios les había dicho que no hicieran eso. Entonces Dios después dice, ok, a ese que no escogí, y no es que Dios no nos amara antes, sino que es una expresión que se dice como que, ok, yo escogí a Abraham, no es que él amara solo a Abraham y a nadie más en la tierra, ¿no? Sino que lo hemos dicho como ejemplo para todo el mundo. Entonces escoge a Abraham para que por medio de estos dos ancianos se inicie un pueblo que se llama Israel, y en ese pueblo Israel escoge a unas personas precisamente para ese propósito, para que el Salvador viniera aquí más adelante. ¿Para qué? Para demostrarle a los demás de la tierra para que fueran bendecidos. Qué bendición tan grande, porque Dios no solamente como que se acuerda de unos y a los otros los desprecia, no, Él tiene misericordia de todos y Él agarra y por medio de Jesucristo bendice a todas las naciones. O sea que hoy todas las naciones, hoy todo el mundo es bendecido gracias a Jesucristo y a su sacrificio en la cruz. Bueno, también Dios nos dice que Él no hace excepción de personas, y a pesar de que escoge a algunos, que hablabas tú ahorita, para que su propósito se cumpla, el Señor quiere que todos, absolutamente todos, seamos bendecidos y tengamos esa bendición de estar cerca de Él. Y eso lo dice el apóstol Pedro cuando fue a visitar a Cornelio.
un centurión romano que fue lleno del Espíritu Santo con su familia. Eso lo encontramos en Hechos 10:34, que dice así: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. O sea, Dios no tiene favoritos. Esta historia la encontramos en el libro de Hechos, cuando Pedro fue llamado para que un centurión romano, para que fuera a predicarles a ellos. Él con su familia, con todas las personas que le servían, escucharon la predicación de Pedro, y en ese momento descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando desciende el Espíritu Santo, Pedro y los demás apóstoles y los demás judíos pensaban que solamente la salvación era para el pueblo judío, y ahí se empiezan a dar cuenta de que es que Dios también había bendecido a los gentiles. Los gentiles son todos los que no somos judíos. O sea, hay dos clases de personas en el mundo: los judíos y los gentiles. No judíos. O no judíos, exacto. Entonces, para que entremos más o menos, y entonces el mismo Pedro, que creía que solamente esto era para judíos, se da cuenta, y por eso dice eso: no hay excepción de personas, no hay favoritismo para Dios. Dios nos ama a todos por igual, y eso es una gran noticia. Si usted no lo tenía en cuenta, o si usted lo había escuchado, pero como que se le había pasado así como cualquier expresión, tenga en cuenta eso: Dios te ama a ti, me ama a mí, te ama a ti, y ama a todo el mundo, y quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Exacto. Pero eso no quiere decir ahora que Dios ha descartado a Israel, ¿no? Lo que más bien creemos es que Dios nos da la oportunidad ahora a los gentiles, o sea, los que son judíos, para que podamos ser parte de ese pueblo elegido y tengamos esa oportunidad de redención, de ser redimidos, de ser parte de ese pueblo escogido. Amén. Qué bendición. Continuemos leyendo. Vamos a leer los versículos del 27 al 29. Dice: con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y yo mismo, dijo Isaías en otro lugar, dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Al leer estos capítulos vemos cómo la misericordia de Dios con Israel, porque como estudiamos en la lección pasada, y te invito, si no lo has visto el video, lo puedas ver, ningún ser humano merece nada. Y si Dios aplicara realmente la justicia como es, todos estaríamos muertos. Mire que lo que el apóstol Pablo es judío, y el apóstol Pablo en ese momento está diciendo, les está hablando a todos precisamente de la misericordia de Dios, porque el pueblo judío, así como nosotros, todos, no estamos juzgando al pueblo judío, hemos sido testarudos, hemos ido en pos de otros dioses, porque muchas veces de pronto dirá uno: no, pues es que yo nunca me inclino a una estatua, o yo nunca me inclino a algo que de pronto yo vaya a adorar, o le prendo velas a alguien. No, pero simplemente nosotros muchas veces con el mismo dinero, el dinero se vuelve un Dios para nosotros. El trabajo, la misma familia, la esposa o el esposo. O sea, muchas veces nosotros idolatramos a personas o a cosas en este mundo que no necesariamente tenga que ver nada con religión, pero si hay algo más importante en tu vida y en la vida mía, más importante que Dios, pues a eso es a lo que tú sigues. De hecho, si tú miras tu recibo de tarjeta de crédito, tú te vas a dar cuenta de pronto cuáles son tus prioridades. Mucha gente dice: no, es que yo yo hago deporte y es muy saludable y es muy bueno. Es lógico que el deporte es bueno, pero si eso reemplaza el lugar de Dios, pues hombre, ese es tu Dios, ese es tu ídolo. Porque si yo prefiero ir un domingo en vez de ir a la iglesia, o de congregarme, o de ver un mensaje, o de cualquier cosa que uno haga, y uno no tiene tiempo para Dios y simplemente hace otras cosas, pues eso es lo que le está guiando su vida. Mire, si uno en el día, desde por la mañana hasta por la noche, no le queda tiempo de
de orar, de sacar un tiempo para, si sea leer o escuchar una prédica, un mensaje, lo que sea, con respecto a Dios, o leer la Biblia, o leer algo que tenga que ver con Dios, y no separar ese tiempo, pues hombre, usted no le está dando la prioridad a Dios, y para usted Dios no es la persona más importante. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Le estaba diciendo a los judíos que gracias a la misericordia de Dios, y siempre él ha escogido un remanente. ¿Pero por qué lo ha escogido? ¿Por qué lo ha tenido que escoger? Porque todos somos pecadores y no hay ni uno solo bueno. Entonces, él hizo esto con Israel, porque si no escoge a un determinado número de personas, pues hombre, simplemente hubiera tenido que acabar con todos, así como pasó con Sodoma y Gomorra, que acabó con todo el mundo, no quedó nadie ahí. Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es eso? Es misericordia. Es misericordia de Dios, porque misericordia de Dios, cuando vemos que las personas somos pecadoras y Dios nos ha permitido vivir un tiempo más y no ha acabado con nosotros. De hecho, Él no ha venido. Llevamos 2000 años después de haber muerto Jesucristo en la cruz, y aún está dándonos la oportunidad. Le está dando la oportunidad a usted o a un familiar o cualquier amigo que usted tenga de salvarse. Si usted conoce a alguien, usted ya es salvo, pues entonces mándele este mensaje para que esta persona pueda tener la oportunidad de escuchar de que Dios está esperando que se arrepienta. O sea, Él no ha vuelto de nuevo y está permitiendo todo lo que está pasando precisamente para que haya más personas que lleguen al arrepentimiento. Lleguen a escuchar su palabra. Bueno, continuemos leyendo. Vamos a leer de los versículos 30 al 33, que dice así: incredulidad de Israel. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Amén. Aquí podemos observar que la incredulidad de Israel, a pesar de haber sido escogidos y privilegiados de contar con su presencia permanente y evidente. Sí, porque, perdón que me te interrumpa, sí, porque mire que si vemos en la historia de Israel, Dios se ha manifestado demasiado en este pueblo. Este pueblo ha sido objeto del enemigo, ha sido el ojo del huracán, han sufrido, han padecido mucho por haber sido escogidos, porque Dios tiene y va a tener un propósito con ellos, porque todavía no ha terminado con ellos. Entonces, vemos que Israel, a pesar de todo lo que ha vivido y de que es escogido y privilegiado, él siempre contó con la bendición de Dios, a pesar de que Dios se manifiesta hoy en día en nosotros. En esa época Dios se mostraba por lo regular solamente a Israel. Recordemos cuando estaba en Egipto, que en Egipto los sacó milagrosamente de la opresión de Faraón, después los lleva al desierto, les abre el mar Rojo, les da comida, les da agua, los sostiene en el desierto por 40 años. Entonces vemos que Dios ha cuidado del pueblo de Israel, y además cuando escoge a Moisés, le habló cara a cara, le dio la ley, que es el modo de vivir. La ley son las instrucciones de Dios para que nosotros podamos tener una buena comunión con Dios primeramente, y después con los demás seres vivientes, con el prójimo. Entonces, ¿qué más evidencia puede tener el pueblo de Israel? Ellos tuvieron ese gran privilegio. Ellos han tenido esa bendición tan grande, y hoy también la tienen, porque si ellos reciben a Jesucristo como Dios y Salvador, ellos también pueden tener los mismos privilegios, porque vuelvo y repito, el Señor no hace acepción de personas.
y tanto la gracia como está disponible para nosotros los gentiles, también está disponible para ellos. Pero lo más importante de todo es que uno pueda tener el deseo de hacerlo, porque la decisión en última la tomamos nosotros, y ahí Dios no va a oponerse o no va a forzarnos a que tomemos una decisión, sino que simplemente Él espera que uno tome la misma decisión, igual con el pueblo de Israel. Pero de todas maneras es una bendición que el Señor haya como separado un poquito de Israel y nos haya abierto la puerta a nosotros para que se cumpliera esa bendición o esa promesa que le hizo Abraham hace 4,000 años de que por medio de la descendencia de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero si vemos esto, que a pesar de que los israelitas trataron de obedecer a Dios cumpliendo sus mandatos, eso no los hizo parecer justos, hallados justos, a diferencia de los gentiles, o sea, lo que hemos estado explicando, los que no son judíos, que por la fe en Jesucristo es que fuimos justificados. Eso yo creo que lo hemos estado recalcando y lo seguiremos recalcando. Mire que el pueblo de Israel, acuérdense, ellos siempre, y lo estudiamos, ¿te acuerdas? Desde el capítulo 3, creo yo, el 3, el 4, que ellos pensaban que por el cumplir la ley, ya ellos eran salvos, ya ellos no solamente eran por ser israelitas, ¿no? Por ser descendientes de Abraham, entonces ya somos salvos, y aparte de eso cumplimos la ley, entonces ya nosotros estamos al otro lado del charco, mejor dicho, ya estamos salvos, ya no necesitamos nada. Pero Dios les hace caer en cuenta a ellos de que precisamente no es por cumplir la ley, no es por eso que incluso Abraham es separado, no porque haya tenido la ley, porque la ley fue 500 años después, ¿sí? La ley se establece después de Abraham, y cuando Abraham creyó fue por fe y fue justificado por la fe. O sea que tengamos en cuenta siempre esto. Nosotros no somos justificados por las obras, no somos justificados por el cumplimiento de la ley, sino que somos justificados por la fe en Jesucristo, y eso es lo más importante. Desde siempre las personas han sido justificadas, han sido salvadas por la fe, no por la ley ni por lo que hagamos. Porque mira lo que dice los últimos versículos de lo que acabamos de leer. Pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. ¿Quién es esa piedra? Jesucristo. Porque la peor tragedia para cualquier ser humano es no creer en el Hijo de Dios. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que no quiso creer en Jesús y le dieron la espalda. Amén. Recordemos siempre que la salvación, o sea, si nosotros vemos, Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos a una dirección, queremos ir a determinada ciudad, digámoslo así, y hay un solo camino, si nosotros agarramos otro camino, ¿llegaremos a la ciudad? No, nunca vamos a llegar. ¿Por qué? Porque no nos metimos por el camino que era. Nos están diciendo, este es el camino. Me hiciste recordar de una vez que nos fuimos de viaje. En ese entonces no teníamos GPS, pero nos llevamos un mapa. Íbamos, no recuerdo a dónde. El caso fue que el mapa nos daba la dirección que teníamos, pero pues como estaba así el mapa grande, tú dijiste, no, mira que estamos en este lugar y vamos acá. Y el mapa nos manda a dar una vuelta, porque no nos metemos así y estamos más cerca. Pues llegamos a una parte que ya no había más carretera y que tocó devolvernos y tomar la ruta trazada, que es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Que es lo que nos pasa, sí. Entonces, el camino ya está trazado, el camino es algo que Dios ya nos lo dio, y es Jesucristo. No tomar ese camino quiere decir que estamos perdidos completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Tuvo una piedra de tropiezo. ¿Cuál fue la piedra de tropiezo? Pues que no recibieron a Jesucristo. Jesucristo vino como el Mesías. Mire que si ustedes ven la serie de Chosen,
a mí me fascina esa serie, de verdad que se la recomiendo. Está en español, a veces en los audios de Mi Tiempo con Dios hemos utilizado de pronto fragmentos pequeñitos de lo que es The Chosen. Y esta serie muestra a Jesús, muestra a los judíos muy parecido a como lo dice en la palabra de Dios. Entonces, a mí me gusta, digamos, los gestos, me gusta la sonrisa, la jovialidad de Jesús, que está representando a Jesús ahí, porque para mí yo pienso que él es muy cercano a como era el carácter de Jesús, un carácter amable, un carácter tranquilo, un carácter gracioso en el sentido de que era, digamos, echaba cuentos, ¿no? Porque inclusive él fue el que le puso el apodo a los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Entonces, vemos en esta serie cómo los judíos en esa época, ellos todos estaban esperando el Mesías, como lo están esperando hoy en día. Entonces, era una de las cosas que ellos tenían en su mente, como que se iba a cumplir, como que era lo que estábamos esperando, porque cuando llegue el Mesías, ellos tenían la equivocación de que el Mesías iba a llegar a derrocar el Imperio Romano. Entonces, cuando llegue el Mesías, vamos a derrocar a los romanos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ser libres. Ellos pensaban que el Mesías de pronto iba a ser como Moisés, que iba a sacarlos de la esclavitud. Y resulta de que llegó el Mesías, pero con un discurso, una prédica, un mensaje de arrepentimiento, de que nos arrepintiéramos, que el reino de Dios se había acercado. Y el reino de Dios era muy diferente al reino que ellos tenían expectativa, porque el reino que ellos tenían expectante era un reino que derrocara, un reino físico, terrenal, y el reino de Dios es un reino celestial. Y ellos nunca comprendieron eso, a pesar de que las profecías de los profetas de muchos años atrás apuntaban a todo eso, que iba a ser el rey, iba a ser humilde, que iba a nacer en un pesebre, que iba a tener todas las características de las cuales Jesucristo tuvo y que se cumplieron las escrituras con él. Entonces, ellos, por más que sabían de la escritura, no pudieron aceptar esto porque no estaba dentro, no cajonaba dentro de su razonamiento. Conociendo de los milagros que hizo, porque fue ahí entre ellos mismos y se daban cuenta de las cosas. No, y de hecho Nicodemo dijo, nosotros hemos visto los milagros que tú haces y sabemos de que ninguna persona o sea, una persona solo una persona que tenga a Dios en su lado, que sea de parte de Dios, puede hacer los milagros que tú haces. Entonces, vemos que fue evidente para ellos que el Mesías, que Jesucristo cumplía con las expectativas o con la palabra de lo que era el Mesías, pero ellos tenían otra percepción muy diferente, ellos tenían una idea totalmente diferente de lo que era el Mesías y por eso no aceptaron a Jesucristo y por eso fue la piedra de tropiezo. O sea, no fue una piedra de tropiezo como que el Señor dijo, va a ponerle esta zancadilla para que se caiga, no, sino simplemente el hecho de que ellos no tuvieron digamos, el tacto, la sabiduría el discernimiento, la humildad de poder aceptar a Jesucristo como Dios y Salvador, aún haciendo las señales que él hacía. Entonces, esto fue piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos desafortunadamente desechan al Mesías y desafortunadamente esa tragedia tan difícil que es el único camino, pues entonces quedan perdidos y no van a llegar a ese punto donde Dios los quería, donde Dios quiere que usted y yo y que todo el mundo esté, porque Él quiere y nos crea es precisamente para ese propósito, para estar con nosotros siempre por la eternidad. Bueno, por último, ¿qué dice el Señor en ese versículo? Pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Amén. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que todo el que invoque el nombre de Él y confíe en Él por fe será salvo. Esa es la bendición que Dios le ha dado a todas las naciones. De esa bendición es que hablaba en esa profecía dada a Abraham. Nadie puede decir que Dios no le ama, porque lo cierto es que Él nos ama a todos por igual.
Y la peor tragedia de la humanidad, que así como llama nuestro estudio el día de hoy, es que Dios a todos llama para el arrepentimiento, pero así como la mayoría del pueblo de Israel que no quisieron recibir a Jesús, tú decías así mismo, muchos gentiles hoy tampoco han querido recibirle y esa es la sentencia más grande. ¿Por qué? Porque es que el día del gran juicio, los que no recibieron, los que no recibirán, los que no han recibido a Jesús, recibirán que el castigo eterno. ¿Y cuál es ese? Estar separados de Dios por el resto de la eternidad. Mire que es triste porque hoy en día muchas personas, gentiles, judíos, lo que sea, muchas personas le han dado la espalda a Jesús. Muchas personas rechazan el evangelio por diferentes motivos, porque de pronto hemos fallado mucho a las personas que estamos al frente de pronto de ministerios, porque ha habido muchas personas que de pronto han hecho mal en el nombre de Dios, porque ha habido mal testimonio de los mismos, de nosotros mismos. A veces nos ven a nosotros cometiendo un error, entonces ellos, las personas idealizan como que nosotros, por ser representantes de pronto de Dios, entre comillas, nosotros no tenemos derecho a equivocarnos. Y cuando nos equivocamos, entonces dicen, sí ve, y eso que es cristiano. Y mire que esos cristianos, que esos evangélicos, que esto, que lo otro, hasta nos mentan madre y nos dicen cosas feas por ser cristianos, por ser evangélicos, por haber creído en la verdad, por haber creído en Jesús. Pero nosotros no fuimos los que morimos por nadie en la cruz, fue Jesucristo. O sea, eso es algo que nadie debería de tener en cuenta. O sea, yo soy un humano, mi esposa también, todas las personas que están al frente de ministerios, de iglesias grandísimas, de mucha gente, de miles de personas, esas personas son humanas, son personas que se pueden equivocar. No pongamos los ojos en las personas, sino que pongamos los ojos en Jesús. Jesús murió por nosotros. Jesús fue el que hizo la obra por cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos por qué alejarnos de Jesús por lo que hizo o no hizo una persona determinada en este mundo, porque somos infalibles. Y eso es la peor desgracia, la peor tragedia que puede tener la humanidad, tanto antes como ahora, tanto gentiles como judíos. El no recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, esa es la peor tragedia, porque el día del juicio va a llegar. Y sabe que el día del juicio no se va a contar las cosas que nosotros hemos hecho. En el pasado estudio hablamos que las cosas buenas que nosotros hacemos para Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, si nosotros hemos hecho algo bueno, es como trapo de inmundicia. Imagínate cómo considerar las cosas malas. Entonces, no es por las obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Así como Dios siempre ha dejado un remanente para que no se acabe el pueblo judío, porque merecían, todos merecían, igual que nosotros, ser acabados, ser exterminados, pero Dios en su misericordia, en su infinita gracia, Él permite de que haya un remanente siempre para que este pueblo no caiga, no se acabe definitivamente, y ha escogido y sigue escogiendo personas para que sean para que ese propósito se cumpla, porque las cosas que Dios dice se cumplen sí o sí, y esas promesas que Él ha dado desde el Antiguo Testamento se cumplen sí o sí. Se cumplieron las de Abraham, se cumplieron las que habla acerca de Israel por medio de Oseas, de Isaías, de Jeremías, de todos estos profetas que están en el Antiguo Testamento, que cada una de ellas se ha cumplido, y las que todavía no se han cumplido se van a cumplir. Y vemos cómo todo se va encajando y todo va llegando al mismo engranaje. Así que esa peor tragedia es precisamente que hoy los gentiles tampoco quieren recibir al Señor, tampoco quieren aceptar a Jesucristo como Dios y Salvador por cualquier pretexto, por cualquier persona, por cualquier lo que sea. Pero definitivamente, si no se recibe a Jesucristo como Dios y Salvador, no hay salvación, no hay otra oportunidad, no hay camino. Exacto, no hay iglesia, no hay pastor o cura o sacerdote, como lo quiera llamar, no hay absolutamente nada que lo pueda ayudar a uno a llegar al cielo. El único camino es Jesucristo, es rindiendo nuestras vidas a los pies de Jesucristo para que Jesucristo nos salve. El día del juicio, ¿qué va a pasar? El día del juicio vamos de pronto
No, nosotros no vamos a estar porque nosotros ya estamos separados, ya estamos apartados, porque desde el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo en el arrebatamiento, nosotros nos vamos a ir aparte, el Señor nos va a tener con Él y nosotros ya vamos a estar en el libro de la vida, vamos a estar a un lado y Dios nos va a ver a nosotros detrás, como con esa película, a través de la sangre de Cristo, nos ve santificados, no por las obras, sino por su gracia sangre y por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Es una bendición. Por eso que Dios ha tardado su venida. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad a todos de llegar al arrepentimiento, a recibir ese sacrificio de Jesús, a recibirlo en nuestro corazón, creyendo lo que Él hizo, que murió por nuestros pecados y que es Dios mismo. Y Él es el que nos está dando la oportunidad, te está dando la oportunidad a ti que no lo has recibido, de que entres a esa familia de Dios, de que decidas arrepentirte, recibirlo a Él, recibir esa gracia, esa misericordia tan grande y poder ser parte de esos escogidos, de esos elegidos, de esos apartados. Amén. Qué bendición tan grande. Si usted conoce a alguien que le interese, que usted esté preocupado porque de pronto no ha aceptado a Jesucristo como el Salvador, que es el único camino, yo le invito a que comparta este audio, este video. Nosotros hacemos esto con la mejor intención. Nosotros no cobramos $1 por hacer estas cosas. Nosotros simplemente lo hacemos por la gratitud, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos dio una nueva oportunidad en nuestras vidas, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y hoy estamos disfrutando de una nueva vida que Dios nos ha regalado gracias a que Jesucristo murió por nosotros, gracias a que su Espíritu Santo está en nosotros y nos ha ayudado a cambiar poco a poco. No somos perfectos, no somos, mejor dicho, las personas ideales, ni tampoco pongan los ojos en nosotros, porque el día que fallemos van a decir, no, es que fallaron. No, pongan los ojos en Jesucristo. El único. Puesta la mirada en el autor y creador de la gracia, que es Jesucristo. Nosotros, todos los demás, somos pecadores. Y si fuera justo Dios, acabaría con todo. Ah, exactamente. Judíos y gentiles. Nadie se merece la salvación. Nadie merece nada. Solamente es por gracia y por misericordia. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta bendición tan grande que nos ha dejado en este día, en este estudio de estos versículos que ya terminamos el capítulo 9. La próxima semana vamos a empezar el capítulo 10 y vamos a tratar de seguir haciendo estos estudios, porque de verdad que son primero una bendición para nosotros. Aprendemos más nosotros que cualquier otro. Ojalá Dios quiera, ustedes también puedan beneficiar de esto y que también personas cercanas a ustedes que no conocen de Dios puedan hacerlo también, para que todos lleguemos al arrepentimiento y todos podamos ser salvos. Amén. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por esa bendición tan grande que nos has dado de poder conocerte, Señor. Por ese favor tan inmerecido, Dios, que tú has hecho con cada uno de nosotros, de poder enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Este sacrificio y por fe que nosotros recibimos nos da a nosotros la salvación, la vida eterna al lado tuyo, Señor. Gracias por ser el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias porque a través de ti, Señor, podemos disfrutar de una eternidad con Dios. Gracias, papito lindo, porque tú mismo proveíste esa salvación. Siendo tú Dios, te convertiste en un hombre y nos enviaste a tu Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos ser tocados por ti, Señor. Bendigo a cada persona que escucha estos videos, Señor, que ojalá, Señor, así como esto ha sido de gran bendición para nosotros, también puedan bendecirles para que más personas puedan conocer de esa gracia inmerecida que tenemos los cristianos de poder ser salvos gracias a ese sacrificio. Gracias, Dios Todopoderoso, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Bendiciones para todos. Bye.